Del tema del que yo les voy a hablar es sobre el existencialismo, que es una doctrina que trata de fundar el conocimiento de toda la realidad sobre la experiencia inmediata de la existencia propia. Su idea fundamental es sobre la condición humana en la responsabilidad y libertad de cada uno. Un ejemplo claro es, por ejemplo, en esta pandemia, que lo primero que pensamos fue tendríamos más vacaciones, pero en realidad todo esto terminó en una pandemia. Al ver que ya no eran solo vacaciones, empezamos a cuestionarnos sobre qué propósito era el que teníamos nosotros en esta vida. Tras haber estado en cuarentena lo suficientemente aislados de todo el mundo, que claramente sabíamos a nuestros familiares, bueno, hablábamos con nuestros familiares, amigos, pero claramente no es lo mejor, no era lo mejor como generalmente lo hacíamos, viéndolos casi diario y hablando con ellos frente a frente. Entonces, esto generó, además de miedo, generó muchas enfermedades como es la ansiedad, la depresión y otros tipos de enfermedades mentales. También hizo que otras personas empezaran a cuestionarse, tener dudas y preguntas sobre el propósito que ellos tenían. Un ejemplo puede ser como en el libro del novelista y filósofo francés Jean-Paul Sartre, que escribió La náusea cuando tenía alrededor de 26 años en 1931, la cual fue clave para la literatura universal, exponiendo así el pensamiento existencialista. Esta novela fue escrita en forma de diario y el protagonista en este caso es Antoine Roquentin, que nos cuenta cómo es que al ya sentir cansancio de viajar y asentarse en un apartamento de alquiler, se aisló totalmente de la ciudad. Esto hizo de la sociedad. Esto hizo que empezara a autocuestionarse, aún trabajando minuciosamente en una obra sobre un aristócrata del siglo XVIII, si no mal recuerdo. Él empezó a sentirse como con náuseas, no sabía qué era lo que tenía que hacer, no tenía un propósito en general, se sentía vacío. Día a día se va perdiendo más en un espiral infinito de preguntas para las que no tiene una respuesta concreta. En esta historia contribuyen otros dos personajes que no aparecen mucho pero son claves para el desarrollo de Antoine. Contribuyen a acentuar su apatía y su falta de vitalidad. Por una parte está el autodidacta, a quien conoce en una biblioteca local que estudia los libros y los trata de leer en forma de manera alfabética. Por otra parte está Annie, quien interpreta como una antigua novia. Esta parece como la única capaz de salvar al protagonista, como un rayo de esperanza, una potencial cura para él. Las escasas conversaciones de ambos muestran el distanciamiento del protagonista con toda la sociedad. Regresando al existencialismo, este se considera como la existencia humana no tiene ningún sentido ni naturaleza predeterminada. La libertad de elección de nuestras acciones en el mundo es la fuente de revelación y creación de sentido. Esta libertad de elección, cuando la asume, se traduce en una carga de responsabilidad que genera desesperación y angustia. La ilusión de esta responsabilidad y de libertad de elección se entiende como mala fe, ya que los existentes humanos actúan de mala fe cuando se rehúsan a tomar su libertad y ocultan su responsabilidad en la develación y creación de valores y sentido. Por último, el existencialismo filosófico toma como noción central el concepto de autenticidad como una oposición a la Toda la novela fue en descenso, así en picado y veloz hacia el pesimismo de quien es consciente de que no hay salida y de que el resultado final es de todo menos placentero. Esta percepción personal del protagonista es una de las más claras representaciones del pensamiento existencialista.
La vida de un hombre está vacía y en el momento en el que se da cuenta su existencia se convierte en absurda. Algo que le asquea, la náusea, como el nombre del libro lo dice. En general, el libro de la náusea es una obra basada en el existencialismo, como ya fue explicado. Esto puede ser malo según cómo lo desarrollemos, porque cada uno de nosotros somos distintos, entonces no todos caerán en un vacío como poco a poco fue cayendo el protagonista. Algunos lo tomarán de manera buena y empezarán a hacer cosas productivas y se quitarán varias de las dudas que tienen sobre su existencia, ¿no? Y creo que ya es todo de mi parte y espero que les guste. Muchas gracias.